Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes desde el momento en el que nos estén viendo, teniendo en cuenta que este es un nuevo formato que estamos usando en La Pensadera. A nuestro invitado de hoy, a José, a Andrés y a las personas que nos estén viendo, muchas gracias por estar acá, bienvenidos otra vez a este espacio de La Pensadera. Hoy vamos a tener un tema bien chévere, bien interesante y de hecho es un formato bastante nuevo en La Pensadera, pero que igual tiene que ver con discusiones que tienen que hacernos pensar, hacernos cuestionarnos cosas y es hablar sobre un libro muy interesante que salió hace poco en estos últimos 2 años que han sido pues como tan difíciles en general para la humanidad, en especial para Latinoamérica y los colombianos. Entonces tenemos a nuestro invitado de hoy, es Sergio Segura. Es un economista que resultó ser un apasionado de la escritura y a raíz de eso nos ha entregado a la humanidad una obra, un escrito que se llama Las generaciones de la incertidumbre y es sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Pues nada, Sergio, bienvenido. No sé si te quieres presentar, dar alguna información sobre ti, pues porque realmente sí es bien interesante ver cómo alguien que no tiene una profesión netamente relacionada con la escritura, finalmente en algún momento decide desarrollar como ese cariño, esa pasión por la escritura y pues finalmente generar contenido que a la larga para todos los que son amantes de la lectura en algún momento les puede llegar a gustar. Y pues qué bueno que nosotros acá, entre los mortales, los que no somos dioses de la escritura o famosos a nivel mundial, pues podamos discutir de esto y saber qué se siente llegar a ese punto. Entonces, pues nada, Sergio, bienvenido y por favor cuéntanos algo sobre ti. Bueno, pues gracias a Andrés, a Sebastián y a José, pues por la invitación, por el abrir este tipo de espacios que siempre me parecerán muy valiosos para generar, como ustedes mismos hacen esta serie de debates, planteamientos. Parece un objetivo muy bonito y una posibilidad de escuchar diferentes perspectivas. Como mismo lo indicas, le encuentro pues este gusto a la escritura más allá de netamente mi carrera. Considero que como economista se vuelve es un complemento y pues que también me ha dado muchas fortalezas en términos argumentativos. Y ya pues antes, pues aparte de ser economista y escribir cuentos o cuentos cortos y demás, pues también me dedico mucho a la parte de data, de análisis de datos, de business intelligence, business analytics. Entonces, ese ha sido como el enfoque profesional que he venido teniendo. Y entonces son como estos dos grandes ramas, ¿no? Tanto de una parte netamente de literatura, que en este caso es escribir, como netamente de la carrera que en este caso es el enfoque del análisis de datos, que es una de las cosas, es un boom, por decirlo así, es una cosa que está de moda actualmente entre las empresas y demás. Y bueno, eso también tiene todo otro tema. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, vamos a iniciar porque pues entre Andrés y José y yo charlamos, nos comentamos el libro y pues nada, es importante mencionarles a las personas que en este momento nos están viendo y nos están escuchando que es un libro que como decía Andrés es como un desarrollo muy de la pasión por la escritura, pero el sentido común a la mayoría de las personas diría como, ok, él es economista, pues los economistas también escriben cosas y hacen libros de economía. Los abogados estudian derecho y escriben libros de derecho. Este es un libro con un enfoque un poco distinto, que no es desde el punto de la carrera como tal, digamos que no es como un tratado de la carrera, y eso es interesante, pero al mismo tiempo, no por eso el libro es malo, sino que por el contrario, es como toda una perspectiva muy nueva de una serie de historias. Y entonces, digamos que teniendo en cuenta eso, que quería darle como la palabra a Andrés para que hiciera la primera pregunta, ya que él fue el más juicioso y fue el primero que lo leyó. Entonces, un poco para que nos dé como una pequeña historia de cómo inició el libro, pues para que la gente que no lo ha leído tenga una pequeña referencia sin hacer spoilers, para que pues lo puedan comprar claramente y pues preguntarle las preguntas que tenga Andrés para Sergio. ¿Listo? Andrés. Bueno, bien, muchas gracias por aceptar la invitación, Sergio. Pues bueno, a mí, o sea, en principio, nosotros como economistas, a lo largo de todo lo que estudiamos, siempre estamos en vilo de ese concepto de lo que es la incertidumbre, ¿no? Y pues más que todo, creo que la economía tiene muchas características y funciona a partir de esto que se le llama incertidumbre. Así como lo dice el título, yo pues fui el primero en leerlo, fue José, muy acuciosamente lo leyó
recién lo propusimos, yo me tardé un poco más y digamos que la primera pregunta que me surge a mí es, ¿cómo concibe Sergio la incertidumbre? ¿Cómo define Sergio la incertidumbre? Porque pues a lo largo de todo el texto se habla básicamente, digamos que son cuatro historias muy interesantes, surgen a partir de este concepto de incertidumbre y su relación con de las personas con este concepto. Entonces, ¿cómo define Sergio la incertidumbre? ¿Cómo la podría definir o llamar? Yo creo que si la tuviera que definir en una sola palabra, lo diría como miedo. O sea, la incertidumbre siento que surge por el miedo a no afrontar una especie de realidad, si cabe el término. Entonces, a tener este miedo, esta duda, de allí surge el concepto. Entonces, considero que la incertidumbre es eso, miedo y dudas, básicamente, hacia el futuro. Sería como la forma en la que lo definiría. Esa es una buena pregunta, porque digamos, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre que uno lee un libro, muchas veces es como las teorías de la comunicación, que una cosa es la intención del que genera el mensaje y otro es como el análisis que da quien recibe el mensaje. Y en este caso, digamos, como que la palabra más importante que define como las condiciones del texto, que es la incertidumbre, pues aquí ya nos está quedando claro desde el punto de vista del creador, del artista, pues cuál es su definición. Entonces, muy seguramente para Andrés y para José que ya lo leyeron y para las personas que ya estamos cerca a comprar el libro en masa, entonces ya vamos a tener como un punto de vista mucho más claro de la intención del autor. José ahorita tenía una pregunta que nos había comentado, entonces me parecería chévere que pudiera hacer para seguir un poco con el hilo de este descubrimiento del libro que estamos haciendo. Pero quiero aprovechar pues para preguntarle a Sergio, dice que un poco al miedo, ¿verdad? En el libro también habla algo del tema de cómo tomar las decisiones. Entonces decimos que siempre que tenemos que tomar decisiones, implícitamente puede existir algo de miedo en ellos, ¿sí? Entonces yo creo que para que podamos entenderlo también, no sé si usted nos quiera como contar algo general del libro, qué los llevó a escribirlo, digamos cuáles son la inspiración en términos generales del libro y pues contar algo pues para la gente que nos está viendo pues sin ir a, a dañar la historia. ¿Sí? Y bueno, y la pregunta pues de una vez la puedo hacer es, digamos, ¿cómo es la experiencia? ¿Sí? Pues digamos nosotros, pues a mí me sorprendió mucho cuando, no, que es un muchacho de la Universidad de La Salle, y dije, uy, o sea, muy chévere ver a alguien que tan joven ya esté publicando libros, entonces quiero saber cómo es la experiencia de escribir y pues yo creo que lo más difícil llegar a publicar un libro. Sí, es complicado. O sea, hay sobre todo para uno ser, ¿cómo decirlo? Bueno, eso tiene un nombre y es, a ver, los autores autopublicados. Voy a partir por la pregunta final y ya, de ahí sí hago todo el resto del contexto y es. Así fue todo un reto en el sentido, tanto de escribirlo como buscar qué hacer con ese manuscrito, ¿no? Porque yo lo escribí entre junio a noviembre del año pasado, donde lo dedicaba a mis tiempos libres, que de por sí eran bastante pocos, porque yo tenía un antiguo empleo donde no me daba tiempo para nada. Ya cambié de empleo, pero en fin, yo tenía un empleo que en serio no me daba tiempo para nada y de los pocos ratos libres que tenía, pues intentaba escribir. Yo escribo a esa mano, o sea, no me gusta escribir en el computador este tipo de cosas y entonces comencé a escribirlo a mano y escribí un cuento en junio, un cuento en agosto, uno en junio, uno en julio, otro en agosto y otro en septiembre. Y entre octubre y noviembre, pues mientras releía y consolidaba y escribía el prólogo. Entonces, de ahí ya cuando tenía ese texto en bruto, pues me pregunté como, bueno, pues ya muy lindo, ya lo acabé, pues ahora qué hago con esta cosa. Y fui a, comencé a investigar editoriales independientes de acá de Bogotá y pues sí, como los servicios editoriales que ofrecían. Y también encontré pues, y bueno, esa investigación y demás, encontré una editorial en la Argentina. Entonces, eh, la editora que se llama Evelyn Díaz, ella también hace unos escritos, ella es abogada de profesión, pero se cansó de litigar, se cansó de ejercer y se dedicó a hacer literatura. Dijo en un momento de su vida, ya no quiero hacer más esto y quiero dedicarme a literatura. Ella me contó la historia, yo la contacté, como vamos a hablar, y yo le dije, pues vea, yo tengo un libro, entonces ella me dijo, sí, yo tengo como una editorial pequeña, ella la creó pues para apoyar a los autores independientes, como es mi caso, y ya comenzamos a charlarlo
Entonces me dijo, pues envíenmelo a ver qué pasa, a ver si nos gusta o lo que vamos haciendo. Y yo se lo envié en diciembre. Días después me dio una respuesta y se comenzó a trabajar. Y fue un trabajo muy mancomunado con el equipo de ella, que ya tiene pues, todo un equipo de trabajo. Y entonces pues yo les envié eso en bruto y ellos pues corrigieron el texto, hicieron la diagramación. A cada rato me iban como retroalimentando de todos los avances. La portada, por ejemplo, en el caso de Andrés y José, que ya leyeron el libro, entenderán un poco el por qué la portada es así. Es bastante simbólica y cada elemento tiene su porqué. O sea, la portada también tiene su... Sí, digámoslo así, la portada también tiene su porqué. Y, y yo simplemente les di la idea a los argentinos. Y la idea se me ocurrió fue por una banda de rock que yo he escuchado, que vi en vivo. Y ya les di la idea a los argentinos y ellos hicieron su magia. Ellos son pues muy buenos haciendo este tipo de cosas de publicidad. Realmente es impresionante lo que hacen. O sea, yo cuando vi la portada pues que sin palabras. El boceto sí, o sea, el primer boceto a mí no me había gustado. Yo como, pues sí, ay, normal, normal. Pero ya cuando evolucionó todo, fue, fue algo pues muy, muy bonito y fue ya todo el trabajo consolidado que vino a salir en marzo. Y pues, yendo al comienzo, empecé del final al comienzo. Eh, ¿Qué podría yo decir de las 4 historias? O sea, algo en general. Mm, pues es que uno encuentra muchos elementos de inspiración realmente en personas que conoce, en cosas que le pasan a uno, en cosas que uno escucha, que uno lee, que evidencia en la misma sociedad. Entonces todos estos elementos se van como agrupando y ahí es como para mi caso, comienza la magia a salir, por decirlo así, pues que me da elementos de inspiración para poder llegar y plasmarlos en el papel. Como le indico, pues escribo primero esa mano y comienzo a leer que tenga un sentido, que, que se conecten las cosas. Ok, está súper interesante. Digamos que yo aquí ya tengo como varios aspectos, unas preguntas desde el punto de vista de lo que sería lo literario, otras preguntas que también creo que podrían ir en torno, como llamémoslo, a un entorno administrativo. ¿Por qué? Porque, digamos, desde lo literario, eh, ahorita podemos empezar a hablar como un poco, a dar pinceladas de ciertas cosas que son como interesantes, que son importantes y llamativas en lo que sería querer leer el libro. Y desde lo administrativo, porque estamos seguros de que mucha gente que ve la pensadera, también digamos que es gente que no le da pereza como lo académico. Entonces, es claro que no les da pereza lo académico porque pues están aquí viéndonos. Entonces, pues nosotros no somos ni un partido de fútbol, ni somos un concierto y están viéndonos. Entonces, pues eso es bien interesante y muy seguramente algunos de ellos también en algún momento habrán dicho como, oiga, yo no sé, alguna vez escribí, he escrito, quiero escribir y quizás a veces, como dice Sergio, la incertidumbre de qué pasará, yo mejor dejo eso ahí y puede que se queden las cosas por ahí archivadas en un escritorio o en un archivo de Word por ahí y de pronto quizás esto sea la inspiración para que alguna otra persona pronto o más tarde, de pronto quizás quiera escribir y de pronto darse cuenta que no es tan imposible, como a veces uno muchas veces sin siquiera investigar o preguntarse, pues uno ya se lo imagina. Entonces, a mí personalmente desde lo literario me gustaría pues un poco mencionar que sin haber leído el libro aún, aunque ya me lo estuvimos charlando con Andrés y José, yo también por ahí estuve viendo en internet y pues Sergio ya tiene una serie de publicaciones en la revista Diners y demás, donde precisamente ya habían hablado del tema. Y la historia del libro gira en torno a 4 historias, ¿cierto? Y son 4 historias que tienen que ver con una serie de personas que tienen que ir tomando unas decisiones que uno pensaría que son muy cotidianas, pero de lo cotidianas que son también muy empáticas con lo que cualquier persona o cualquier ciudadano común puede ir viviendo. Y es como ponerse en los zapatos o sea, el trasfondo, la importancia de las decisiones y que pueden haber muchísimas situaciones con muchos factores, muchas circunstancias que
pueden afectar nuestro pensamiento, pero al final, pues quien termina tomando las decisiones es uno y ya los resultados se van dando después, ¿cierto? Entonces, digamos que mi pregunta es, em, ¿cuál fue como, o sea, si en algún momento hubo una inspiración muy concreta para estas cuatro historias en particular, o fueron saliendo de la imaginación, o de pronto una fue como muy general, otra más personal, o si todas de verdad tienen como unas, es como un rompecabezas ahí de inspiraciones. Entonces, como un poco saber eso. No sé, Ok. Sergio. Eh, no, uf, hay bastantes. O sea, ese libro está lleno de referencias. O sea, la posibilidad de, o bueno, una de las posibilidades de haber podido construir el texto es básicamente porque existen muchas referencias ahí, como pues lo indicaba anteriormente. Eh, no es que haya algún elemento, por decirlo así, puntual de que, no, o sea, pasó así, 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 o sea, que sea como una línea, una traza. No, o sea, si bien, ¿cómo decirlo? Se evocan ciertas cosas que sí existen. Entonces, un ejemplo ya lo dábamos al comienzo, que era el COVID. No necesariamente significa que todo pasó tal cual dice el libro. O sea, eh, sí hay elementos que son netamente imaginativos, como otros sí son netamente de lo que yo siento, o sea, de lo que siento tanto emocionalmente como racionalmente, un juego de ambas. Y el último elemento, englobando un poco el asunto, vendría a ser el contexto social. Entonces, cómo este contexto social llega y pues Andrés y José me darán un poco la razón en lo que diré, es que independientemente de donde, eso aplica para toda Latinoamérica, o sea, donde uno lea el primer cuento, aplica para toda Latinoamérica, no es porque sea Colombia. O sea, yo creo que cualquier persona que lo lea en Latinoamérica se va a sentir identificado con ese cuento, independientemente de si fue enfocado explícitamente aquí o si yo lo quise exponer, qué sé yo, en la Argentina, que también tuvo un problema de dictatorial bastante fuerte, o Chile, el mismo México. Entonces son como esos tres elementos globales a los que yo enunciaría en este caso como elementos de inspiración. Ok, perfecto. Gracias, Sergio. Yo continúo. Andrés levantó la mano, entonces, Andrés. Bueno, bien, bien, bien. Ya que se toca el tema, me parece pues súper interesante una cosa y es que yo encontré muchos elementos, tanto históricos, que pues a mí en lo personal me parece una fascinación porque si bien no son lo principal de estas historias, hacen parte y es el contexto en el que se dan estas historias. Entonces, uno encuentra elementos de, por ejemplo, la violencia en Colombia, uno encuentra elementos de migración por causas de crisis económicas, encuentra indudablemente el contexto de la pandemia. Entonces, y pues por ahí hay muchos otros más que me parecen, pues que es una cosa súper interesante, creo que es súper valioso a la hora en la que como bien decía Sergio, si uno como latinoamericano, especialmente como colombiano, que indudablemente normalmente estamos jodidos, ¿no? Entonces, leemos y encontramos esos elementos, decimos como, oiga, es una cosa súper interesante porque aparte de que es un tema que pues seguramente, así como decía Sergio, muchas cosas son cosas vividas o digamos experiencias vistas y demás. Es una historia con la que muchas personas acá se pueden sentir identificadas, ¿sí? Y no solo en ese aspecto, sino porque como latinoamericanos también compartimos muchas de esas realidades que se enuncian ahí, que pues me parecen súper interesantes. Creo que es un tema a recalcar y siento que es un texto muy valioso también por eso, que se encuentran esos elementos que vistan de un poco la historia y, pues cosas coyunturales y cosas que pasaron y que nos han marcado a nosotros también como, eh, pues como latinos, por decirlo así. Entonces, pues me parece súper, súper, súper interesante ese tema. Me gusta bastante y bueno, no sé, me gustaría preguntarle a Sergio, eh, esos momentos específicos que aparecen son como,
la contextualización, se le ocurrieron o dijo, oiga, desde acá puedo empezar a construir, o, o simplemente como, oiga, eso se ajusta un poco a lo que quiero escribir, ¿sí? No sé. Mm, No, pues es que esa pregunta es difícil porque no sabría cómo decirle no. Fue justamente este momento el que llegó y pum, detonó. Y de pronto la interactividad la vine, o bueno, se me comenzó a crear con, que no me acuerdo bien el nombre de la película ahorita. Bueno, hay un libro también que me ayudó más o menos a crear la dinámica que se llama El Este del Edén de John Steinbeck. Es un libro grandísimo. Una- yo compré una edición de un tamaño de estilo de las de bolsillo, o sea, una edición que tiene más de 20 centímetros de alta, y una létrica que es así, o sea, eso es Arial 5, es súper pequeño, y el libro tiene casi 700 páginas, creo que es el libro más largo que he leído en mi vida. Y bueno, pero el libro en sí se segmenta en Q, o sea, empieza en el suroeste, o sureste, bueno, en el sureste de Estados Unidos, y cuenta como la historia desde los finales de la Guerra de Secesión hasta más o menos los años 50. Entonces hace todo ese recorrido y lo parte como en cuatro libros. O sea, es un libro, pero está partido como en cuatro partes de la misma historia. Entonces, eso me podría yo decir que ahí me dio una idea. Ya la parte de la dinámica de los cuentos se me viene a ocurrir también por la facilidad o bueno, por la habilidad más bien de poder escribirlos y poder sintetizarlos. Y ya la parte, entonces ahí es donde se me ocurre comenzar a hacerle los saltos cronológicos. Y Andrés encontrará un poco el porqué de estos saltos, y es por las mismas tendencias que uno puede llegar y ver en una serie de tiempo, sin llegar a ser muy técnicos. Uno ve que a lo largo de la historia, por lo menos en los últimos 100 años, desde los locos años 20, la economía pues fluctúa así, más o menos, con unos intervalos entre 5 o 10 años. Y entonces la economía se vuelve como la misma vida, en el sentido de que nosotros tenemos pues, momentos buenos y momentos malos. O sea, no podemos estar felices todo el tiempo y no podemos estar tristes todo el tiempo. O sea, esos picos de emociones se transmiten en términos numéricos a las crisis, a las bonanzas y al mismo manejo que uno le da. Entonces, más o menos de ahí fue que también tomé un poco la decisión de por qué hacer estos saltos, y también a su vez, mm, ¿cómo decirlo? Que cada cuento fuera conclusorio entre sí. O sea, si uno lee cualquiera de los cuatro, el cuento es conclusorio, pero pues si lee los cuatro, se conectan todos. Entonces era como para también mantener un poco esa dinámica, no, ¿cómo decirlo? Para que no estuvieran tan mancomunados, sino que existiera la posibilidad de que en algún otro momento, cada cuento exista en otro compendio o en una revista o en un periódico, publicación, lo que sea, eh, sin que esté atado a todo el libro, o sea, que se pueda desligar. Es como el que lee Edgar Allan Poe y quiere citar Corazón del Ator o quiere citar El Cuerpo. Es un único cuento y no tiene que citar los otros 20 30 que escribió él. Más o menos a eso iba un poco también la dinámica. Ok, esa última parte me pareció súper interesante y digamos que un poco para no hacer como una observación tan compleja, tan técnica quizás, y un poco más aterrizada al común, sería, estamos en presencia de la posibilidad de un multiverso de incertidumbre de Sergio Segura. O sea, si esto en unos años lo ve cualquier otro lector, van a decir, en la entrevista de La Pensadera, ahí Sergio nos dio esta referencia y estamos totalmente seguros de que X publicación en el futuro está totalmente relacionada por esto y por esto y se arman las teorías. O sea, yo sé que quizás es muy pronto para pensar o para preguntarlo, pero no sé si Sergio, o sea, pudo haber pensado específicamente en eso y sería interesante saberlo.
Yo voy a hacer una pregunta también respecto a eso, porque hay muchas partes en el libro donde, así como la generación de la incertidumbre, queda uno como lector en la incertidumbre, porque llega uno en el que se acaba la historia, y yo que, bueno, y entonces, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, y queda uno como en la incertidumbre y dice uno, ¿será que hay una segunda parte? Entonces, no la quería hacer tan pronto, pero ya a raíz de lo que dice Sebas, en ese sentido, sí me gustaría hacer esa acotación, ¿no? Quedamos, yo en varias partes quedé como igual con esa incertidumbre, ¿no? Como la lectura lleva esa incertidumbre que pues se siente bien, es chévere y pues da como sensaciones de un siguiente, de saber qué va a pasar. exactamente. Ok. No, pues como indica, pues lo que me dice Sebastián, pues para ser sincero, no se me había ocurrido de pronto en este momento, y teniendo en cuenta que el término pues de multiverso se hizo un merchandising, pues ya sabemos por qué, por todo de Marvel y demás. O sea, en su Sí. momento yo el año pasado creo que estaba lejos de pensar eso, no se me hubiera pasado de pronto por la cabeza. Sin embargo, y sin dañar la historia claramente, pues para Andrés y para José se hubieran dado cuenta que el último cuento, cuando lo enuncia, no ha pasado en tiempo, ¿no? Sino si medimos netamente el tiempo lineal, a eso aún no ha pasado. No, alejándonos del tecnicismo y del fatalismo, de ser tan negativos. Yo espero que eso no vaya a pasar. O sea, dentro de mí espero que eso no vaya a pasar, las cosas que están ahí enunciando. O bueno, que plasme la escritura que están enunciando, porque sería terrible para todos nosotros donde ese escenario sea así de caótico, ¿no? Aunque pues uno también llega a contrarresta un poco todas las cosas sociales que están pasando y dice pues como no, pues ah, ¿qué, qué futuro uno tiene, ¿no? Y entonces recordaba también un poco, y esto lo anuncié en una entrevista que tuve en una cadena radial pequeña, y era como, o sea, es algo curioso. Yo escribí el año pasado los 4 cuentos, y el primer cuento se evocaba o se podrían sentir identificados, yo creo que la mayoría, que salió a protestar hace 2 meses. Estoy completamente seguro de eso. Y entonces yo enunciaba un poco eso. O sea, yo lo escribí hace un año y miren, es lo que está pasando más o menos, ¿no? Igual los economistas también tienen como ese delirio de querer jugar a predecir el futuro, como si uno tuviera una bola de cristal. Y pues no, eso es, pues ojalá no pase, ¿no? O sea, uno no busca que esas predicciones sean tan negativas, tan nefastas. Y no, lo que quería anunciar de lo que dije aquella vez es que siento yo que estas generaciones de centennials y alfas, que son las personas que tienen 24 años para abajo, se están encontrando con, o bueno, lo que están sintiendo en este momento es que no tienen futuro. O sea, como que ya no importa, entonces pues ya no tenemos nada que perder, porque la misma sociedad de declive nos ha llevado a esto. Pues ellos son como que están pagando las consecuencias, ¿no? Alcanzo a evidenciar un poco esa parte. Entonces sí, y lo que dice Andrés decía, hay una segunda parte, pues por el momento no lo he pensado, porque pues para mantener el mismo juego del libro, de, de dejar esas preguntas abiertas, de dejar al lector en este caso imaginar qué es, qué es real, qué no es real, eh, como que exista esa separación de qué es ficción y qué fue realmente, valga la redundancia. Ok, es chévere. Y es chévere tener el dato porque esto va a quedar, como le dijeron a la ministra de las TIC, esto queda grabado, Sergio. Entonces, bueno, ya para continuar, José, José Sí, tenía, bueno, pues me parece muy chévere y muy curioso pues como escucharlo del mismo autor, ¿sí? Decir, bueno, esto también viene de parte de la ficción, yo no buscaba como vaticinar ciertos aspectos de la sociedad que han pasado, porque tal vez él se inspiró en un momento anterior que se está repitiendo, o sea, es muy chévere la experiencia de uno de pasar del libro a buscar cómo entender y sacarle y escarbarle al autor
como las aspiraciones que tenía con el libro y las motivaciones. Sin embargo, yo tengo que admitir que hubo muchas cosas del libro, muchos momentos en que uno decía, como que esto lo vi, o esto lo viví, o esto lo he sentido, ¿sí? Entonces, ayuda mucho que sea como personal, o sea, uno como lector, uno se sienta dentro de la historia, es algo que le destaco y como que o sea, quiero hacerle sentir a Sergio que como lector me llegó con la forma en que escribió, digamos, en ciertos puntos de la lectura, ¿sí? Muchas gracias. Ah, pues porque, Muchas digamos, gracias. sí, digamos, lo que quiero decir es, bueno, hay muchas cosas en que, uy, sí me sentí identificado, como que, esto lo viví, yo tuve un amigo que le pasó esto, o yo he visto ese comportamiento en cierta persona, entonces uno se persona más. También, pues, como destacar también todo aquel tema, ¿sí? La incertidumbre, pues, como que sentí que Sergio abordaba como ese tema de decir, bueno, cómo se toman decisiones, cómo llegamos al miedo, ¿sí? No saber qué hacer, ¿sí? No saber cómo reaccionar, ¿sí? Pero en eso sí, eso es lo que nos hace como que lo que somos, ¿sí? Y en ese es nuestro día a día como personas. Y pues bueno, ojalá que Sergio, yo sé que muy probablemente ya acaba de decir que no sabe si va a venir algo más después de como las incertidumbres 2, pero sí estoy seguro que escribe mucho, ¿no? Estoy seguro que tiene más cuentos, tiene más historias. ¿Dónde podemos, o sea, de una vez, pues, dónde podemos ir a buscar esas historias? Si tiene algún blog, alguna forma, o ya viene alguna otra historia, algún otro libro que esté preparando. Pues actualmente sí he escrito alguno, o sea, particularmente lo que ha sido el mes pasado y este sí me he puesto a escribir más cuentos, pero los he enviado netamente es a concursos, o sea, entonces esos están como en stand-by. Si totea, pues bien por mí. Si no, pues caga. Pues igual el cuento existirá, ¿no? Porque el autor soy yo, pero eh, después por esa parte es esperar a ver si me liga, Ok. si me suena la flauta, como se diría coloquialmente. Si eventualmente eso no llegara a pasar, o sea, con las convocatorias que estoy intentando participar, pues buscaría algún otro método pues para poder publicarlos, particularmente entre las mismas editoriales independientes que hay. Pues acá en Bogotá, por ejemplo, hay una editorial, creo que es de las que más ha crecido últimamente por el mismo mecanismo que usa de mercadeo. Tiene todo un porqué, no es porque hay tan buena gente, sino, bueno, pero no me quiero andar tanto en el tema, que se llama la editorialita. Ellos básicamente, si uno tiene un escrito de una hoja o de 1 a 25, o sea, mínimo una hoja, máximo 25, perdón, mínimo una página, máximo 25 páginas, si uno se las envía a ellos y el texto es algo conciso, claro, pues se lo publican a uno y uno solo tiene que pagar los derechos de autor, o sea, el código ICBN que lo protege a uno en caso de que lo vayan a uno a tumbar, algo así, que le roben a uno la obra. Entonces, pues de hecho, yo empecé ahí, yo tengo dos cuentos ahí, o sea, un cuento de 100 palabras eh, y un cuento un poquito más largo que están ahí, que están en dos compendios de ellos, igual ellos hacen convocatorias mensuales. Y hay varias editoriales de acá que tienen más o menos esa dinámica, de que uno les envía los escritos y ellos crean los compendios y entonces pues uno hace como una especie de sesión de derechos y bueno, esto tiene todo un trasfondo ahí. Pero Iván, pues yo escribo en un blog deportivo. O sea, eso ya es otra cosa, me fascina el fútbol y cada vez que tengo la oportunidad pues escribo artículos de fútbol ahí con varias gente de Latinoamérica, eso también fue algo súper inesperado, pero ahí a veces pongo opiniones, pero pues ya rompo un poco el esquema de netamente los cuentos, sino son temas de fútbol, porque pues a mí me apasiona el fútbol y me gusta escribir sobre fútbol también y entonces ahí le saco el tiempo y me sirve para practicar, más que todo, o sea, eso es ya Claro. más de práctica. Bueno, No, súper interesante. Que me interesa rescatar un poco de esto antes de darle la palabra a Andrés, que un poco lo que nosotros animamos aquí en la pensadera no es como a destacar a, pues a esas personas que son como hitos en cualquier área, sino destacar un poco los talentos que pueden llegar a ser hitos. Entonces, dentro de eso encontramos que la interdisciplinariedad que hay, que puede llegar a tener una persona,
muy seguramente es una de esas facultades que a veces la gente no valora. Entonces muchos dicen como, no, pues yo soy arquitecto, pero realmente de vez en cuando pinto, pero es como un hobby y ya lo dejé ahí para mí, pero quizás si en algún momento alguien se toma como, sí, como dice, como el valor para tomar ese pequeño paso que muy seguramente de pequeño puede llegar a ser grande o gigante, pues podemos llegar a situaciones como estas en las que eventualmente podemos discutir el resultado, un producto, y que más allá de enaltecernos porque sí, es simplemente enaltecer todo el trabajo que hay detrás y obviamente el entretenimiento que nos genera y que nos puede generar. Es como una reiteración, ahí también una cuña para que los que nos están viendo compren el libro y que eventualmente también los que nos vean, pues si en algún momento están escribiendo algo, publican algo y sienten que debe ser valorado, pues que también pueden contactar con escenarios como La Pensadera para hacer este tipo de discusiones y que digamos que el ejemplo vivo en este caso hoy es Sergio. Entonces, qué bueno que se den esos espacios y quería enaltecerlo, porque digamos, aquí acabamos de tener una clase, un ejemplo de interdisciplinaridad. Entonces, soy economista, hago cuentos, hago literatura, digamos que denominada en un entorno de cuentos como un escenario de escritura clásica, pero también tengo una forma de expresarme en algo, digamos, que es el fútbol, que son las opiniones, y que muy seguramente, pues a mí personalmente me encanta el fútbol y muy seguramente a otras personas también, y, y son escenarios que hay que resaltar, son buenos, porque muchas veces están escondidos y nos quedamos con lo más mainstream, que es lo que hay en televisión o las tendencias que hay en redes sociales. Y muchas veces nos perdemos de lo que no aparece ahí. ¿Listo? Entonces, pues quería un poco pues, enaltecer y enriquecer esa circunstancia porque no es solo para Sergio, sino para cualquiera de nosotros o de las personas que estén viendo. Entonces, ahora sí, Andrés, qué pena, me excedí. Bien, no, 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 es un comentario puntual. Me gusta mucho las generaciones. El ensayo que yo presenté para cuando postulé la maestría fue precisamente sobre ese tema generacional. Entonces, eh, a lo largo de las generaciones, desde, no sé, nuestros abuelos, sí hay muchos cambios significativos, tanto sociales como conquistas sociales, pero además de eso, las generaciones que ahorita somos jóvenes, sí hemos visto una precarización quizá de los logros que se pueden tener pues en las condiciones, digamos, en el transcurso de nuestras vidas, en el sentido de que pues es más difícil pensionarse, además somos personas mucho más educadas, académicamente hablando y técnicamente hablando, pero sin embargo, eh, las condiciones son distintas socialmente porque es mucho más difícil acceder a buenos empleos, es más difícil acceder a educación, pero digamos que este tipo de cosas me parece interesante. Me gustaría hacerle una pregunta, Sergio, de pronto, en aras de, a mí, yo soy una persona apasionada por la lectura, me gusta mucho leer. Eh, ¿Qué libro le recomendaría a las personas que ven La Pensadera? Aparte de indudablemente la generación del Sergio, pero ¿qué libro nos Sí. recomendaría a todos aquellos que, pues a mí me fascina la lectura, entonces, y aparte del blog, ¿no? Que no lo tiene que compartir el blog de deportes, pues también para leerlo, porque pues, nosotros, como decía, Seba, celebramos esa interdisciplinaridad y es, más que ser profesionales, somos individuos apasionados por muchas cosas, entonces, que me parece interesante. Entonces, Sergio, ¿qué libro nos recomendaría a, a, a los que somos apasionados por esto? Eh, bueno, pues antes de contestar la pregunta de Andrés, también quería como resaltar lo que dice Sebastián y es que sí, como uno como por el miedo o por ese asunto del que dirán, uno no se atreve a hacer las cosas, ¿no? Y sí, o sea, hay talentos ocultos ahí o que nunca se han pulido, entonces yo creo que hay que desligarse un poco de ese miedo y como lanzarse al ruedo, sí, si cabe el término coloquial, pues para darse todo ese tipo de espacios y incluso, allá venimos incluso un tema existencialista de realmente que estudié versus lo que realmente me apasiona y todo ese tipo de cosas. Y, y quién quita que de esas pasiones, de esa interdisciplinaridad, como Andrés y Sebastián lo enuncian, pues uno pueda vivir, o sea, ¿por qué no? O sea, yo creo que uno debe romper ese estigma del por qué no y a ver qué pasa. Y si liga bien y si no, pues lo sigo intentando y lo sigo intentando. De hecho, los emprendedores, por ejemplo,
lo logran es así. O sea, un emprendedor logra el éxito después de muchos fracasos. Entonces, o bueno, no lo denominemos fracasos porque eso suena bastante peyorativo, sino de varios intentos y por fin dan con el que es y la totean y se vuelven reconocidos, etc. Y ya para la parte de la pregunta de Andrés, pues es que pues hay varios, pues estaba pensando en, últimamente he pensado mucho en ese libro porque me hicieron la pregunta hace poco, entonces como que lo tengo acá en la cabeza y se llama La rebelión de la granja de George Orwell. Me parece una exquisitez de libro, o sea, Es me muy fascina, bueno, es es, fantástico, sí, fantástico. me fascina, a mí personalmente me fascina. Yo lo leí el año pasado y es un libro corto, yo creo que es un poquito más largo que el mío, pero no mucho, por ahí unas 20 páginas más, y 20, 30 páginas más. Y la crítica que le hace Orwell al Estado soviético y cómo, la que dando un poco de contexto histórico, de cómo era la relación de Lenin, Trotsky y Stalin. O sea, la crítica que le hace es una exquisitez por medio de animales. O sea, a mí me gusta muchísimo. Hay un libro que también recomendaría pero no lo he tenido, es muy difícil conseguirlo en Colombia, yo no sé dónde encontrarlo, es muy difícil encontrarlo en Colombia, pero lo leí en la universidad, o bueno, un profesor nos hizo leer un capítulo en la universidad y se llama En defensa de lo privado, de Wolfgang Sofsky, si mal no recuerdo ahorita, y el libro, o sea, los dos capítulos que tuvimos la oportunidad de leer con fotocopias, eh, pero era muy bueno, o sea, tengo muchas ganas, o sea, tengo muchas ganas de leer ese libro desde hace mucho tiempo, pero nunca lo pude encontrar. Es difícil encontrarlo acá, pero es bueno, es muy bueno. En defensa de lo privado se llama. Ya que es difícil conseguir el libro, creo que podríamos hacer como una campaña desde la pensadera para a ver quién lo consigue primero. ¿Quién consigue las copias o el libro? No, yo creo que no, si es tan difícil, no podríamos ser como Sí, tan, no hay que tan ser. exquisitos, lo que haya, como sea. Oh, calla. Sí, no, No, es que pero es una motivación, ¿no? O sí. sea, porque va a haber más de una persona que quiere encontrar ese libro. Mm. No, sí, no, y es que lo vale. Solo que, y también es costoso, o sea, uno lo mira por Amazon y eso, pucha, vale el resto. Y usado es lo peor, entonces, Sí, entonces no son con esas cosas como de que $978 está. está al corazón ahí. $978. Usado pasta blanda. Bueno, aquí nuestros seguidores de la pensadera ya saben cómo son nuestros invitados con sus recomendaciones, así como para todo el mundo. Sí, eso sí, sí pasa, sí pasa. Y recuerdo los libros que nos recomendó el profe Convita, los busqué, ¿no? Y difíciles de encontrar y caros también. Deben ser buenos. Bueno, pues yo quería empezar, como para empezar un poco el cierre, decir a Andrés pues que invite a todos a leer el libro y también indicarnos en dónde lo pueden encontrar. No, pues el libro, como lo anunciábamos al comienzo, se puede encontrar por Amazon, ya sea en formato ebook o en formato físico. Pues uno lo puede pedir y Amazon se lo envía a uno como en 5 o 7 días tal vez. O pues en formato ebook y lo descarga uno automáticamente y lo puede leer por la aplicación de Kindle o por Play Libros, Calibre, creo que se llama otra, que es para el computador. Porque, o sea, no descarga un PDF, sino es todo un formatico y En el es formato. lo más de dinámico, si cabe el término. Y pues en Bogotá yo lo tengo en dos librerías que están ubicadas en la localidad de Teusaquillo. Una queda cerca a Profamilia, de hecho esa librería apoya mucho toda esta cultura de los escritores independientes. Yo cuando tuve la oportunidad de ir a la librería a ofrecer mi libro, pues me abrieron las puertas. Pues el dueño es muy buena gente, es una persona así, yo creo que es un poco mayor que nosotros, pero no mucho. Me pongo que tendrá unos 30 años, tal vez, no creo que tenga más. Y, y ¿qué? Bueno, entonces bueno, yo fui, entonces también vi un libro de un escritor independiente que lo compré, me gustó. El libro trataba sobre la explotación laboral. Era un abogado que estaba sufriendo acoso laboral, era la cosa. Bastante curioso el libro, me gustó.
ya, un libro cortico. Y bueno, esa librería se llama la librería Cinicoteca y queda cerca por familia, la carrera 16 con número 33 algo, no me acuerdo ahorita, pues obviamente el resto. Está en una casa que se llama la Casa Bukowski y la casa también es muy bacana porque tiene restaurante, tiene como un barcito pequeño, tiene muchas cosas. Eso por un lado. Y la otra librería en donde está el libro se llama Librería Hojas de Parra. Está aquí al frente de la Nacional, pero más hacia la entrada de la 26. O sea, está como la entrada de la 26 y hay una calle así metida. Es que la dirección sí no me la sé. Y queda ahí la librería Hojas de Parra y también hay un café que se llama Nicanor. O sea, sí, están los dos ahí como unidos, que son del mismo dueño y también son personas muy agradables. Pues esa librería ya sí tiene más obras, ¿cómo decirlo? O sea, no son obras independientes, sino pues obras más del común, por decirlo así. O sea, yo puedo ir allá a preguntar la metamorfosis de Kafka y ese libro va a estar ahí, fijo. Cosas así, o sea, ya hay más variedad, no es tanto como los independientes. Entonces ahí están esas dos librerías por el momento y pues las personas que claramente pues, no están en Bogotá, el ebook es como una solución interesante pues para poder uno leer el libro, adquirirlo sin que sea costoso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Creo que aquí nos quedan dos grandes posibilidades. La primera, aquellos que estemos en Bogotá o cerca de Bogotá, pues el plan perfecto para ir a tardear. Entonces, ir a una de estas librerías, aprovechar, comprar el libro, apoyar a Sergio, apoyar la escritura independiente y pues pasarla chévere. Y la segunda gran posibilidad es, pues, si hay alguien que no es de Bogotá o sus cercanías y nos está viendo en este momento, pues qué bueno sería poder eventualmente contactar a Sergio y generar las posibilidades de que estos escritores independientes puedan llegar aún más lejos a, no sé, otras ciudades, otros departamentos, otros países. Bueno, por ahí dijo Bob Esponja, el límite es la imaginación. Entonces, que eso sea una de las grandes posibilidades que nos quedan. Y pues no sé, ya por mi parte, para dar como el cierre, y ahorita le doy la palabra a Andrés, a José y a Sergio, eh, dar muchas gracias. Creo que realmente siempre es enriquecedor, pero digamos que para mí personalmente es como un logro poder hablar con el autor de un libro, porque es que finalmente uno termina escudriñando un poco más de lo que uno puede simplemente con leerlo. Entonces, quizás ese es un gusto que no todo el mundo puede hacer, ya sea con sus autores favoritos o con nuevos autores, pero que a la larga poder hacerlo es como, sí, es algo muy satisfactorio, es muy chévere. Entonces, pues quería darle las gracias a Sergio por permitirme a mí sentir como esa satisfacción de hablar con el autor del libro y pues obviamente por participar en la pensadera y abrir ese espacio para que la gente obviamente sigamos creciendo con el hábito de la lectura, sigamos creciendo con el apoyo a un tema independiente y sobre todo sigamos creyendo en las expectativas que no solo Sergio tiene, sino cualquier otra persona, de que este tipo de cosas son posibles, sí se pueden hacer. Obviamente no caen del cielo, no caen de un árbol, hay que hacer cositas, hay que esforzarse un poco, pero es posible y obviamente el resultado y el ejemplo más claro es esto que estamos haciendo hoy con Sergio. Entonces, ese es mi cierre. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a Andrés, luego a José y finalmente con Sergio para que despida a la pensadera, no solo a nosotros tres, sino a las personas que nos están viendo. Bueno, muchas gracias, Sebas. No, agradecerle a Sergio. Muchas gracias por el espacio, por tomarse el tiempo de charlar con nosotros un poco. Invitar a las personas que nos puedan ver a comprar el libro es bastante bueno. Encontré muchas cosas muy interesantes y bueno, esperaremos los créditos del segundo libro y el multiverso de Sergio Segura, dándole agradecimientos a la pensadera por la idea. Y muchas gracias, Sergio, por, por, por el tiempo y por pues, prestarse para estar acá en la pensadera. No, yo también pues agradecerle a Sergio, motiva a ver a alguien joven que se siente y haga la tarea y la termine, porque me imagino que hay muchas personas también que habrán quedado en la tarea en mitad del camino, entonces es como perderle el miedo, no dejarse llevar por esas incertidumbres y pues bueno, a todos los que estén viendo pues animarlos a leer el libro. Pronto vamos a buscar la forma
de compartir unas 2 o 3 ediciones de copias con algunos seguidores de la pensadera y que pues muchas gracias. Gracias, Sergio. No, pues muchas gracias a ustedes tres por el espacio. Siempre, o sea, todo el que pregunta o que se me acerca a preguntarme acerca del libro, pues, sí, o sea, siento como gusto al contarles o, bueno, al hacerles un pequeño esbozo de por qué algunas cosas fueron así, como se dio en este espacio de la pensadera. Igual a mí la iniciativa, yo que le he hablado con Andrés ya directamente, yo le dije la vez pasada que me parecía chévere que invitara a las personas, que lo llamara, que yo he visto cómo han venido creciendo, cómo se intentan mover. Tampoco es fácil realmente, porque eso es como vi en una conferencia, o sea, lo traigo a correlación para mi caso, pero estoy seguro que ustedes también se sentirán identificados con lo que voy a decir, y es, en la conferencia me decían, el que tiene un libro autopublicado es como el que tiene un negocio propio. Entonces, que vaya y mire, busque a quien, dónde lo publicita, cómo lo publicita, qué hace, qué no hace, qué está haciendo bien, cómo lo cambia, o sea, es de moverse. Entonces, en este caso, yo creo que ustedes con la pensadera, en estos espacios, primero con sus invitados, encontrarán precisamente como esa cosa en común de que se están moviendo, de que intentaron por un lado, por el otro, y ustedes mismos también de cómo han podido venir publicitando las cosas. Entonces, pues no es una tarea sencilla, pero pues si uno le tiene como la dedicación, el gusto más que todo, trata de sacarlo adelante. Y la pedalea y la pedalea. Después, pues muchísimas gracias a los tres también por brindarme este pequeño espacio. Listo, perfecto. No, pues nada. Entonces ya con esto damos el cierre a las personas que nos vieron. Muchas gracias. Muchas más gracias si van a comprar el libro. Aún muchas más gracias si ya lo compraron y están viéndolo después de haberlo leído. Esperamos seguir haciendo este tipo de ejercicios con diferentes personas. Obviamente, si ustedes consideran que nos pueden recomendar o ustedes mismos también han desarrollado trabajos similares y quieren que lo discutamos para que, obviamente, desde este gusto un poco académico, podamos hacer cosas por este estilo y sobre todo seguir creciendo en pensamientos como personas, como profesionales y como lo que ustedes quieran desde estos espacios que pues nos hemos permitido hacer. Entonces esperamos vernos pronto en una nueva pensadera. Sergio, José, Andrés. Y como decía José, estén pendientes porque vamos a hacer un escenario, un juego, una situación en la cual las personas que siguen a la pensadera y demás eh, puedan ser ganadores de una de estas copias del libro, porque realmente vale la pena y muy seguramente si se lo ganan, van a encontrar una muy buena historia por leer, que eso es lo importante. Entonces, pues nada, Andrés, José, Sergio, un abrazo gigante, cuídense mucho, espero que ya estén vacunados, si no están vacunados, vacúnense pronto, cuídense ustedes, a sus familias y nos vemos pronto. Dale, muchas gracias. Feliz noche.